¿Me dejás saludar a otro chanqui? Sí, Después perdón. seguimos el tema porque está bueno como para desarrollarlo. Julio, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo en Bien, orden? vos, Les mando un bien. saludo a los tres. Ahí te metiste un buen desenfocar el fondo, estuviste bien, estuviste Buena cámara, hábil, buena cámara. estuviste hábil. Che, Julio, bueno, ¿cómo amaneciste con esta noticia? A la espera, supongo, de confirmación, pero con la sensación de que Peñarol puede tener que jugar el clásico a puertas cerradas en el campeón del siglo. Y bueno, los escuchaba a ustedes y algunas de las cosas que mencionaban son parte de esa reflexión que uno tiene cuando escucha o cuando tiene noticias del fallo, porque está claro que el fallo como tal oficialmente no se nos fue transmitido, nosotros no tenemos una comunicación todavía. Eso genera que sobre algunos aspectos, una vez lo tengamos, hay que estudiar detenidamente para ver exactamente el fundamento y el alcance, pero si es así como, bueno, dicen los rumores, creo que, si te lo tengo que resumir, para mí es un fallo que intenta emparejar una situación que para nada es similar. Es un fallo que, en la medida que al Club Nacional de Fútbol, sin ninguna duda, y por lo que fueron los hechos que sucedieron en el Estadio Centenario, merecían una quita de puntos y una sanción de varios partidos, bueno, en función de eso y para que esto no generara mayor alarma o mayor disparidad, se buscó una forma de alivianar eso y de emparejar la resolución, yendo por la suspensión de 2 partidos, que incluye el clásico para nosotros, lo cual se aleja además de lo que ha sido las resoluciones previas de este propio tribunal, que en situaciones de mayor magnitud que la que se nos imputa a nosotros en este último partido, no había ido más allá de un partido de suspensión digamos, de estadio o de público local. Julio, en el descargo de Peñarol, que tenía tiempo, plazo para presentarlo hasta el viernes, ¿ustedes al tribunal exponen esto, que hay antecedentes similares, siempre intentando acreditar de que esto es un hecho puramente individual, de que la responsabilidad objetiva del club no existe? ¿Ustedes justamente plantearon esto en los descargos a la comisión disciplinaria? Claro, Fernando, justamente hicimos todo un raconto de lo que habían sido los antecedentes de los fallos de este mismo tribunal. Vos lo sabés por tu condición de abogado, pero cualquiera de nosotros también, cuando habla de la estabilidad de un país, me refiero a las certezas jurídicas que uno tiene que tener a la hora de ir a presentarse a un tribunal. Y esas certezas jurídicas tienen que ver con que se tenga una consistencia en fallos venideros con lo que han sido los fallos futuros. Y así podemos ver que, por ejemplo, cuando se agredió a Jaime Báez, que cayó una petaca y que lo lastimó, este tribunal a Nacional no le sacó más de un partido. Acá Peñarol en ningún momento generó a través del comportamiento de su hinchada ni detención del trámite del juego, ni heridos de gravedad, ni además en el informe se transmite que haya una gravedad en las acciones que Peñarol tuvo en el transcurso del juego, en un informe que de 23 puntos que planteaba que se habían sucedido, hechos que se habían sucedido en el correr del encuentro, 19 correspondían a Nacional, 80-85% catalogados como graves, y ni que hablar si vamos a lo que sucedió con este funcionario policial que tuvo una lesión permanente, que amputó una parte de su cuerpo y que, bueno, a las luces de todos los que lo vimos, fue inusitadamente grave. ¿Vos entendés que ese informe no se equipara, la brecha entre responsabilidades de uno y otro no se equipara con lo que sería el fallo? Y no, porque, a ver, ni por el informe, ni por la declaración que hizo el propio Mariosa, que es el encargado de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol,
que en 3 oportunidades dijo, acá hay una clara diferencia en cuanto a cantidad y gravedad, no lo digo yo, lo dijo Mariosa en la audiencia que tuvimos el otro día, hay una clara diferencia entre cantidad y gravedad respecto de lo que sucedió con un club y con otro. Acá la única certeza que tenemos de una bengala que terminó en un herido es la que salió de la tribuna Colombes. La única certeza gráfica de que salió una bengala desde la tribuna Colombes es la única certeza que hay. Respecto a la bengala que sale de la tribuna, supuestamente sale de la tribuna Amsterdam, no hay un registro gráfico que claramente lo demuestre. Si bien Mariosa lo informa como que lo vio, pero después no hay ningún registro gráfico que efectivamente pueda comprobar eso. Pero además no terminó en ninguna herida de gravedad de nadie de los que estaban concurriendo. Entonces, bueno, realmente nos llama la atención que nos hayan suspendido 2 partidos, el campeón del siglo, y te digo, Diego, nos llama la atención también que sean solo 3 puntos lo que se le haya sacado a Nacional, porque no me quiero transformar yo en quien pregunte, pero y sé que es contrafáctico lo que voy a decir. Ahora, si esa herida, en vez de haber sido un funcionario policial, la sufría un jugador o un juez, estoy seguro que las consecuencias no hubieran sido 3 puntos, que es la mínima sanción en quita de puntos que se otorga en estas circunstancias. Se hubiera detenido el fútbol, se hubiera hablado de la gravedad inusitada que fue, y seguramente los tribunales no hubieran terminado con solo 3 puntos de quita frente a los hechos que todos vimos. Vos en esta argumentación, digamos, ¿vos considerás el fallo, si se confirmara oficialmente esto que trascendió, considerás el fallo como injusto o como intencionado? Yo creo que es injusto, no se corresponde con lo que nosotros entendemos desde el punto de vista reglamentario y que no se corresponde con los antecedentes que el tribunal tenía, y que a la hora de fallar, por más que está claro que deben ajustarse a las normas y a los reglamentos, el ser humano en sí mismo tiene un componente subjetivo que no le quiero atribuir intención. Cuando hablo de que termina siendo un fallo que intenta emparejar, no digo que sea intencional, digo que a la hora de una discusión dentro de un tribunal, de un organismo colectivo de 5 personas, en las cuales uno piensa en una cosa y otra, a veces el ser humano tiende a llegar a un consenso, y en ese consenso, bueno, creo que nosotros resultamos perjudicados porque se nos empareja una situación que entendemos que no era similar. No, me quedé pensando en eso en cuanto a lo injusto de acercar el daño a los equipos. Porque si esto se confirmara, el paso siguiente es apelarlo, o sea, legal que tiene Peñarol, pero Peñarol ya ha hablado más de una vez de su desconfianza en el actual Tribunal de Apelaciones. Bueno, pero a ver, yo justo hoy escuchaba ese tema del Tribunal de Apelaciones, digamos, y de esa posibilidad o de esos cuestionamientos que nosotros tenemos referido a lo que son las vinculaciones de los integrantes del tribunal con el Club Nacional de Fútbol, donde en ese tribunal existen palquistas, socios vitalicios, y que además han tenido una serie de fallos que en general han favorecido a Nacional. Pero no lo digo yo, lo dijo hoy en la radio de ustedes el doctor Juan Pablo Decia, que dijo que los fallos de los tribunales estaban influidos por la vinculación que tenían los integrantes del tribunal, en general, digo, de todos los tribunales, a las distintas instituciones. Entonces, creo que el camino en sí, salgamos de este fallo en particular y de lo que puede venir en el futuro con el tema de la apelación.
La solución era, ustedes la estaban hablando, que sean tribunales independientes, pueden ser tribunales con integrantes, abogados que no residan en el Uruguay, es decir, con abogados extranjeros, se pueden hacer convenios con otras asociaciones para intercambiar profesionales para poder tener veredictos más subjetivos. Pero eso no va a cambiar ahora, Julio. ¿No? No, o sea, no, ahora es que claro, eso. no, y ahora tenemos por delante ahora tenemos por delante una situación de un tribunal que para nosotros está cuestionado en sus fallos y en la objetividad de sus fallos, avalado por frases como las de hoy, la de Juan Pablo Decia, sobre reconociendo sí, Decia dijo incluso que habló de uno de Peñarol que quiso poner un fallo inapelable, ¿no? Que está bien, es lo que está diciendo vos, más allá de camisetas, es algo que es objetivo. No, y estamos mirando para adelante el Tribunal de Apelaciones, donde nosotros sabemos que hoy de 5 miembros solo quedaron 3, esos 3 están claramente vinculados a Nacional, vinculados en el sentido de que son socios, lo que decía yo, socios, palquistas, bueno, etcétera, que han tenido determinados fallos, y entiendo que está cuestionado por eso, cuestionado por sus antecedentes, cuestionado por esto mismo que se reconoce en el ámbito de la asociación, de que hay cierta intencionalidad, cierta subjetividad en los fallos según la simpatía que se tenga sobre cierto club, y por lo tanto miramos con desconfianza lo que pueda pasar, yendo a este caso en particular, lo que pueda pasar en una futura apelación, sin duda. Ahora, está bueno porque en este marco, ¿no? Con esta realidad, ¿no es Peñarol parte del problema sacando a toda su gente de la AUF? Y bueno, está claro que no participar. Lo que pasa es que ahora lo estamos analizando puntualmente con los tribunales, pero el retiro de Peñarol de la asociación... Es que Peñarol, Julio... Es un concepto más grande, claro, ¿no? El retiro de la AUF. Por eso. No tiene que ver solo con esto, entonces, claro, si lo empezamos a segmentar, yo te diría, y bueno, sí, nos genera una cierta desventaja el hecho de no estar integrando algunos de los tribunales a la hora de tener en cuenta estas cosas que veníamos hablando. También es verdad que antes, cuando estábamos, también estas situaciones, y con este tribunal en particular, el Tribunal de Apelaciones, también se nos daban esas situaciones porque había una mayoría vinculado al Club Nacional de Fútbol. Puede ser como lo planteás, pero no creo que si hoy estuviéramos en los tribunales la situación hubiera sido muy diferente a la que sí, aparte, la pregunta de Diego, que no es la voluntad de él, es peligrosa, ¿no? Porque, a ver, si Peñarol tuviera un miembro en la comisión disciplinaria o eventualmente en el Tribunal de Apelaciones, reconocido, socio de Peñarol, en realidad no estamos creyendo en la independencia jurídica. Bueno, pero es lo que estamos hablando del Tribunal de Apelaciones. Pero lo está diciendo, desde que yo laburo en esto hace 30 años, lo está diciendo desde hace 20 minutos. En la AUF, en los pasillos, los propios dirigentes te dicen, cada uno tira para su cuadro. Después no lo dicen públicamente. Sí, no, sinceramente, algún registro me acuerdo decía hoy... aún sin discordancia, alguien que estaba identificado con un club, votó en contra de ese club. Bueno, me parece grandiosa eso, ¿no? Me parece grandiosa esa actitud. O sea, me parece grandiosa, me parece de orden. Si vos vas como jurista, deberías actuar como tal. Pero desde que yo laburo en esto, hace más de 30 años, los dirigentes te dicen off the record, los tribunales tratamos de meter a los nuestros para que cuando hay un problema lo traten de solucionar. Bárbaro. Yo prefiero no formar parte de ese tribunal, te digo la verdad. Si tengo esa presión de que tengo que laudar sí o sí con la camiseta del club, que a cambio de un carnet, de una ID de AUF para entrar gratis, yo prefiero no laburar. Te digo Está la bien, verdad. pero yo lo que digo es... Pero más allá de... le pregunto... Porque es un horario esto. Y le pregunto a Julio también. Si hace 30 años que yo laburo en esto y hace 30 años que en los pasillos los dirigentes te dicen esto es un juego político, hay que... ¿Por qué no se cambia? Bueno, Gonza, a ver, y lo que dice Fernando está bien y obviamente que en esta generalidad que estamos hablando, obviamente que debe haber integrantes de tribunales que se atañen específicamente a lo que es la parte jurídica y dejan de lado su vinculación. Además hay que saber que, bueno, que dentro de los tribunales, si bien hay de Peñarol Nacional, hay también de otros clubes y bueno, no necesariamente tienen que
que tener una simpatía por uno de los cuadros grandes. Pero, ¿cómo se soluciona? Hay planteos, hay soluciones. Mirá, te voy a decir 2 o 3 aspectos. Los tribunales, la conformación de los tribunales no debería exceder los 4 años. Sin embargo, la gran mayoría de los tribunales están excedidos, pero por muchísimos años. El Tribunal de Apelaciones es uno de los ejemplos paradigmáticos de eso, que creo que lleva más de 10, 12 años. Y eso genera que en la medida que vos integrás un tribunal y que puedas evaluar cada tanto cómo ha sido la actuación de ese tribunal, puedas tener cierto recambio para no mantener una situación estática a lo largo de años y años. Por otro lado, lo que decían ustedes, se pueden contratar, esto puede ser tornarse profesional, es decir, que quienes integren los tribunales tengan honorarios, que tengan una remuneración. ¿Por qué digo esto? Y quiero que se entienda bien, yo no acuso a nadie y hablo siempre de lo que es la subjetividad y el ser humano. Es más fácil tener subjetividad y no ir estrictamente a lo jurídico cuando se es honorario que cuando está en juego un salario y un trabajo en base a tu idoneidad profesional y a los fallos que vos tenés. No es lo mismo, todos sabemos, no es lo mismo ser honorario que estar remunerado. Y finalmente, y termino con esto, dentro del nuevo estatuto está establecido que exista un tribunal de alzada, lo que se conoce como el TAS uruguayo. Exacto, pero nunca se ha conformado. Han pasado años y no se ha conformado. ¿Y qué termina siendo? El último tribunal que nosotros tenemos en Uruguay es el Tribunal de Apelaciones, que está muy cuestionado, que hace más de 10 años que sus integrantes están dentro de ese tribunal y no tenemos el acceso a un tribunal de alzada que incluso está planteado que sea justamente con profesionales o remunerados o profesionales extranjeros. No, te digo la verdad, Julio, no sabía de esta idea. Sería como una tercera instancia. Como un TAS a nivel está bien, pero como una casación luego de la apelación, llegado el caso. Exacto. Por eso se denomina el TAS uruguayo, porque además el TAS todos sabemos que los costos económicos que tiene, o sea, no por cuestiones menores digo entre comillas, pero que no revisten extremada gravedad. Y bueno, los clubes realmente, y sobre todo los clubes que no tienen un ingreso económico muy importante, duda mucho. Y claro, duda mucho ir al TAS por todo lo que... Bueno, entonces sería una solución, pero que además está planteado que sea integrado con abogados extranjeros o en su defecto abogados nacionales, pero con un honorario. Sí. Acá, perdona, antes de terminar, porque acá me pasa un amigo que está metido en el tema, que incluso un punto que supongo que es del reglamento del 42.2, habla expresamente, es competencia del Tribunal de Alzado, o sea que está estipulado que exista. Es como cuando se hace una ley y no se le dan fondos, digamos, a nivel nacional, una cosa así. Claro. No, por eso, exacto. O no se reglamenta. Ahí te perdí. No, está bien. Me queda la duda si te estaba esperando. Saldaron la duda de si podían apelar o no, que hoy Julio dijo que no. Van a acá apelar. me dicen que pueden apelar porque en caso de quita de puntos a un equipo y no una sanción individual, siempre se puede apelar, me pone acá un amigo. Claro, pero acá no hay quita de puntos, acá hay cierre de cancha, pero igual creo que pueden apelar. Eso te lo iba a preguntar, Julio. Por eso dije quita de puntos o sanción al equipo. Sí, ahí va, pero 2 o 3 cosas. Uno, es apelable, si uno de los ítems que integra el fallo es apelable, todo el fallo es apelable, ¿se entiende? No se segmenta la apelación, es decir, si nosotros entendemos que una de las cuestiones que nos sancionan por algo, es apelable, nosotros podemos apelar todo el fallo, no solo aquella que eventualmente sea apelable. Y está claramente determinado cuáles son los elementos que no pueden ser apelables. Y están claramente establecidos, desde el punto de vista económico, hay un límite económico que marca la posibilidad de apelación o no en cuanto a la multa. Está la posibilidad de que si se sancionan un estadio en particular
por menos de 3 fechas no es apelable, pero en este caso eso para nosotros no correría, porque no es que se sanciona al campeón del siglo, se sanciona el hecho de que haya público durante... y eso sí es apelable, y por lo tanto, y estoy hablando sin tener el fallo adelante nuestro de manera oficial. Pero tu idea es apelar. Entiendo que si eso es así se puede. Y bueno, vamos a analizarlo, Diego, obviamente, ¿no? Bien. Y la última... pero... Sí. Decime, no, está bien, pero entiendo que obviamente que si es apelable lo vamos a apelar y nuestro foco va a estar puesto claramente en que hay una alteración de lo que han sido los fallos previos en cuanto a la normativa, que no se aplica además para nosotros la normativa actual y que deberíamos tener como máximo una sanción y que por lo tanto el clásico debería poder jugarse en el campeón del siglo con público nuestro. Sí, porque además, bueno, el tema era que si hay tanta desconfianza del Tribunal de Apelaciones, capaz que ustedes dicen, bueno, ¿para qué vamos a ir al tribunal, no? Pero por eso te lo preguntaba. Sí, bueno. Las formalidades hay que cumplir. Sería un error la posibilidad, porque aparte el debido proceso te lo marca. Vos te estás privando de meter 40.000 personas de tu equipo en un clásico. Sí, y lo último, y además si hasta Peñarol quiere exponer al sería un error estratégico. Lo tiene que apelar. ¿Vos estás de acuerdo con lo que dijo Rubio hoy acá con Federico de hacer una marcha a la AUF en caso de que esto se confirme? Bueno, pero creo que, a ver, no hablé con Nacho hoy, sí, después vi alguna transcripción de lo que había dicho. Creo que también fue un momento, me parece, más de enojo y no frente a tomar conocimiento de la sanción. Ustedes o analicemos todo lo que viene sucediendo con la posibilidad de tener público en el campeón del siglo. No tuvimos público durante toda la fase de fase grupo de Libertadores. El partido clásico, sin duda, que obviamente lo deportivo, pero sobre todo lo que significa desde el punto de vista institucional, poder tener al público en nuestro estadio en el partido más esperado del año es muy importante. Y eso sumado a lo que nosotros entendemos que es una sanción que es injusta para nuestros intereses y benévola en cuanto a los intereses del cuadro rival. Bueno, creo que lo agarraron en una situación que pudo haber dicho alguna cosa más de expresión, más de una frase como diciendo... De calentura. Debería haber una marcha, como cuando uno dice, bueno, si pasa esto debería haber una marcha porque esto es insólito que suceda así. Pero no, entiendo que no está incitando a que haya una marcha y que sea Rubio el que esté incitándola o promoviéndola o organizándola, ¿no? ¿Se entiende? Eso sin desmedro de lo que sea el humor de los hinchas y lo que los hinchas puedan entender que hay que hacer, pero no Julio, creo que sea del lado del presidente que él haya entendido eso. Tengo una última pregunta. Y una cosa que dejame una cosa antes que me pregunten, porque me parece muy importante dar nuestra visión y es esto. Para nosotros la sanción comienza en el campeonato, la sanción de Nacional comienza en el campeonato clausura. Para nosotros, Nacional, si se confirmara esta sanción, y aún pensando que es benévola, Nacional deben pensar con menos 3 puntos en el clausura. El torneo, la tabla anual no es ningún torneo. No se puede quitar puntos a algo que no es un torneo. Los artículos establecen claramente que es en el campeonato siguiente o en la rueda siguiente o según cómo esté definido el campeonato de ese año en cuanto a cómo yo está iba por ese lado, las distintas competencias. Te iba a preguntar, Julio, lo único que te iba a cuestionar sobre esto, es... Porque la comisión disciplinaria no tiene competencia, ¿no? Esto no es la que determina dónde se quitan los 3 puntos. Te pregunto, ¿cuál es el órgano competente dentro de la AUF para esto, para interpretar? Bueno, estamos analizando eso, Fernando, si efectivamente no es la comisión disciplinaria la que puede... Por eso es importante tener el fallo. Vamos a ver qué dice esta comisión disciplinaria, vamos a leer el fallo. Y a partir de ahí también vamos a analizar este tipo de cosas. Pero en cualquier caso, sea
la comisión disciplinaria, sea la mesa, sea, no sé, no, estoy diciendo cualquier persona, organismo persona, organismo o comisión dentro de la asociación que termine decidiendo dónde debe aplicarse la sanción, no hay duda que todo está claramente establecido que es para un campeonato, y en particular para el campeonato siguiente. Y eso quiere decir que Nacional debe empezar el campeonato clausura, y no es menor para nosotros tampoco eso, ¿no? Porque no es la anual, sino lo que nos va o no a veces a generar la posibilidad de disputar finales, por lo pronto es el campeonato clausura. Entonces, ahí sí, si eso no se aplica como corresponde, habría una afectación ya no solo al fallo, sino a la competencia deportiva y a las posibilidades que tenemos no solo Peñarol, sino todo el resto de los cuadros, de jugar el clausura con las condiciones lógicas después de un fallo como el que se da. Abrazo, Julio, muchas gracias por estos minutos. Un abrazo a los tres. Dale, Julio Trochansky. Delegado de Peñarol. Sí, vamos en